Hemos empezado desde el 2006, pero es en el 2016 que el ministro Castro asume la responsabilidad de querer saber la realidad junto con el sector lácteo y el sector cárnico, que se vinieron acá al ministerio y expusieron la necesidad de saber cómo estábamos, más allá de lo que creíamos era lo que medíamos, que es importante, ¿no? Tenemos que, si quieres, vamos a apagar esto y yo hablo sin micrófono. Yo aquí hablo sin micrófono. Dame audio acá, por favor. Sí me oyen todos, ¿verdad? Allá atrás, Antonio. Perfecto. Fíjense, una de las cosas que hicimos fue visitar físicamente 95.000 fincas de las 132.000 que hay. Esto lo hicimos con 300 técnicos y están demarcadas ahí, todas las referenciamos, son así que y por supuesto, no solamente la visitamos, sino levantamos 220 campos de información asociada a cada visita. Eso nos permitió cubrir todo el territorio nacional. Evidentemente empezamos con lo que eran las cuencas lecheras y después fuimos esparciéndonos alrededor de toda la finca, alrededor de todo el territorio nacional. Y esto fue básicamente desde octubre de 2013 ya habíamos acumulado 6.900, entre mayo y agosto de 2016 9.700 nuevas, pero en septiembre del 2016 con la incorporación de 300 técnicos evidentemente aceleramos muchísimo, ya no dependíamos solamente del programa PIDEL, sino ya de 300 técnicos destinados a la caracterización. Y lo interesante de esto es que esto viene recogiéndose hasta marzo del 2018, o sea, no hemos parado. Lo que es que, evidentemente, cuando ya abarcaste el 71-72% de la población total, es muchísimo más costoso levantar la información restante. Están más dispersos, las condiciones cambiaron, por supuesto, para los muchachos. Y de esto hay digitalizadas y auditadas 92.530. Es importante que sepan que en estos procesos la auditoría de calidad es fundamental porque no quieres recolectar basura, porque al final necesitas una data que sea analizable y que nos permita a todos tener una realidad y poder tomar decisiones más asertivas, ¿ok? Y las informaciones no son buenas ni son malas, son informaciones. Hay gente que dice, cónchale, ustedes dicen cosas que no son. Mira, nosotros decimos las cosas que medimos. Si tú mides otra cosa y la quieres compartir y la analizamos, vemos a ver cómo seguimos construyendo un elemento más cercano a la realidad, porque al final nadie es dueño de la verdad. Lo que hay es que demostrar cómo lo mediste y si hay errores se corrigen y si hay cosas nuevas se incorporan y vamos teniendo una visión más clara. Fíjense, una de las cosas es ¿cómo fue el proceso, no? Este es el proceso de incorporación de fincas que se iban visitando en intervalos mensuales, ¿ok? Al principio un poco lento y después se fue acelerando un poquito más. Fíjense que empezamos en donde estaban las cuencas, ¿ok? Cuencas lecheras por naturaleza. Esta es la zona de Saraza, esta es la zona de Camaguán, San Fernando. Y por supuesto la zona de Yaracal, zona de Yaracuy, la costa occidental de Falcón, que coincide con la costa oriental del sur del Zulia. Y después, bueno, en la medida que se fueron incorporando los muchachos, por supuesto, aceleró. Y la razón de esta imagen es sencillamente demostrarles que, aunque no es el 100%, que no necesitas el 100%, está muy bien distribuido el levantamiento de información a través de todo el territorio nacional. Y bueno, básicamente estos son los números de fincas visitados por los técnicos en cada uno de los estados. Ese no quiere decir que sea el total de fincas. Para que tengan una idea, Barinas tiene 20.000 y Zulia tiene 16.000. Quiere decir que de Barinas
visitamos el 75% de la finca, mientras que del Zulia visitamos el 50%. Sin embargo, el 50% sigue siendo un valor muy grande, muestral para una población en cuestión. Y por supuesto, hoy en día ya tenemos referenciado todos los productores pequeños que son en verde, los medianos que son en azules y los grandes que son en morado, en todas las cuencas. Esta es la zona centro-occidental y fíjense, Falcón es muy peculiar porque Falcón tiene la sierra que está aquí, colindando con Lara, después tiene la zona de Tucaca, Yaracal, Mirimire, y después tiene la zona de Menemauroa, Dabajuro, igualito que en el estado Lara, la colindante con Trujillo, que es la zona de Carora, las zonas altas, que es la parte de Sanare, Cubiro, el Tocuyo, ¿ok? Y por supuesto la zona de Manzanita, Buría, que es el municipio Simón Plana. En las zonas del semiárido fuerte, fíjense que la población es muy baja, igual en el sur del lago, desde Trujillo hasta Mérida y todo el sur del lago, junto con la zona de Machique la Villa, es en donde se concentran la mayor cantidad de productores. Entonces, bueno, chévere, ya vamos a ver para qué se usa eso, ¿no? Porque una cosa es hacerlo y otra cosa es sacarle provecho. Igualito la zona de Barinas, Táchira de Apure y la zona del oriente del país, en donde, por supuesto, en el estado Bolívar, al estado Amazonas no fuimos. Primero era extremadamente costoso y la densidad de productores es muy, muy baja. Entonces, con recursos que nunca son infinitos, tú tienes que hacerlo lo más eficiente posible. Aquí en la zona de Upata, el Palmar, y por supuesto la zona de Monagas y Anzoátegui, que es lo que definimos nosotros como la zona oriental. ¿En qué estados nos fuimos? Nos fuimos al estado Aragua, siendo un estado importante por cuestiones de seguridad de los técnicos. Era muy difícil, aparte ningún productor te iba a abrir la puerta en Aragua, sobre todo en el momento que lo estábamos haciendo, que había una crisis fuerte de inseguridad. Y bueno, empezamos a ver cómo eran los productores, y fíjense que los productores en su totalidad en Venezuela, casi todos producen leche y algo de carne. Aquí un poquito de leche y más de carne, aquí más leche que carne, solamente hay el 13% de carne y el 3% de leche intensiva. ¿Cómo son los productores? Bueno, fíjense, los productores, el 94% son pequeños. Quiere decir que no producen más de 200 litros. Y ya vamos a ver la estratificación de los productores, que es interesante también. Pero el hecho de ser pequeños no los hace menos importantes, todo lo contrario. El 59% de la leche que se produce en Venezuela lo producen los pequeños. Y los medianos, que solamente son el 5%, aunque son pocos, producen el 27%, son importantes también. Y los grandes, que solamente es el 4%, que son poquitos, producen el 14%. Quiere decir que los tres son importantísimos. Los tres aportan una gran cantidad de leche. Y bueno, y siempre la pregunta famosa, ¿no? ¿Cuánta leche se produce en Venezuela? Y nosotros no caemos en decir cuánta se produce, porque es muy difícil saberlo para la información que manejamos. Hay que ser un poquito más preciso. ¿Por qué? Porque bueno, en Venezuela muchas de las cuencas lecheras están dominadas por zonas monzónicas, zonas que tienen un periodo de sequía y un periodo de lluvia, o sea, tienen estacionalidad. Y en la época de lluvia producen más leche que en la época de sequía. Si se dieron cuenta en la data cuando empezamos, la mayor cantidad, el 60% de esta información se levantó entre septiembre y abril del 2016 al 2017. Quiere decir que la gran mayoría de esta información se levantó en sequía. Entonces, algo que nosotros sí podemos decir es cuánto menos de esto no se produce. Cuánto más no sabemos, pero menos de esto no se produce. Y no es 4,5 millones. 4,5 millones es el 70% de los productores. Sumados en una columna, ¿cuánto produce? O sea, que quiere decir que el 100% no produce menos de 6,5 millones cuando la estacionalidad que domina es la sequía. Es interesante. ¿Cuánto más se produce? No sabemos, pero menos de 6,5 no. No. Fíjense, esta es la estratificación. Estos son los pequeños, que son el 94%, son 126,000 productores en Venezuela. Estos son los medianos, que son alrededor de 7,000,
y estos son los grandes que son alrededor de 600. El 77% de los productores en Venezuela no produce más de 60 litros. Entonces, cuando alguien a mí me pregunta cuánto cuesta producir la leche, yo le digo, ¿para quién? No existe un valor promedio de producción de leche, eso no existe. Eso no existe. Cada productor tiene su costo independiente. Cada vez que se fijan precios, ¿quién es el más perjudicado? El pequeño. Cual sea el precio, el pequeño es el más perjudicado. El 77% de 132.000 productores tiene una muy poca capacidad. La última vez que me preguntaron, no hace mucho, hace pocas semanas, le digo, mira, si lo usamos para el 77%, sacando la estructura de costo, asumiendo que todos produzcan 40 litros, que tampoco es la manera de hacerlo, creo que el precio va a ser muy alto. Pero esa es la realidad. Por eso es que siempre tenemos a los productores en la marginalidad. Y ellos también son pueblo. Y es por eso que le decimos, no le pidan al pueblo campesino que subsidie la comida de las ciudades. Que las ciudades paguen el verdadero valor de lo que cuesta producir la comida en el campo. ¿Ok? Que es costosa, bueno, para eso otras cosas, pero no el pequeño productor que está aquí. Mírenlo, entre 1 y 66 y el 77% de la leche. Y eso no es un tabú hablarlo aquí, oye, eso siempre lo hemos hablado. Y si alguien es consciente de eso, es el ministro Castro. O sea que, y en función de eso se ha venido trabajando muchísimo. Pero una sola persona no hace montaña. Hace falta el consenso de todos. Y todos estamos aquí involucrados. Fíjense, esto sí no lo había visto Alejandro. Empezamos a ubicar las cantidades de leche en Venezuela. Y evidentemente, fíjense que la zona de mayor producción de leche es el occidente y el centro-occidente del país. En densidades, siendo los valores más azules oscuros los que permite reconocer la mayor cantidad de leche producida por unidad de área. Eso evidentemente se hace con los softwares de sistemas geográficos de información. Y cuando lo dividimos ya por zona, te das cuenta que aunque aquí puede haber una gran densidad de productores, la densidad de leche no es tan fuerte como en otras zonas. Eso también es interesante. A veces te asombra la cantidad de puntos que hay porque son muchos productores, pero cuando lo refieres a producción de leche, empiezas a descubrir un poquito mejor la situación. Igual, esta es la troncal 5, la segunda cuenca, antes lo creíamos, ahorita lo medimos, en Venezuela de producción de leche es la troncal 5 del estado Barinas hasta el estado Táchira, hasta lo que es el Piñal. Esa zona produce mucho leche, no tanto como el Zulia, pero está de segundo muy cerca, que es interesante. Porque esta leche, a diferencia de la leche producida en el Zulia, está menos influenciada, no es que no esté, pero está menos influenciada por la actividad de frontera, pues el mercadeo en la frontera. Y aquí por estado, aquí tenemos producciones por unidad de producción diaria y promedios por vaca. Entonces el estado Lara, sus fincas producen alrededor de 133 litros promedio. Fíjense que en el rango de los grandes, pequeños y medianos, que no se los comenté, el rango pequeño es de 0 a 200 litros diario, el mediano es de 200 a 1000 y el grande es más de 1000. Fíjense que ningún estado supera la categoría de pequeño entre todos sus productores y es por eso que el 94% de los productores en Venezuela son pequeños. Y la gente diría, ¿eso es bueno o es malo? ¿Eso es bueno o es malo? Que el 94% sea pequeño. Buenísimo. Imagínate todo lo que podemos crecer. No tenemos que crear nuevos productores, ya los tenemos. Lo que hay que, válido, lo que hay que crear es el pie de vientre. Vamos a ver qué nos dice la información. Yo creo que su punto es muy válido. Vamos a ver, yo también pensaba así hasta que empecé a ver la información fluyendo. No, dígame, aquí pueden interrumpir. Tenemos una sola forma de crear el pie de vientre. Bueno, hay dos. Una que es la tradicional, que es la importación. La otra es crear una raza de partos angulares. Bueno, ahorita vamos a ver algo interesante. Fíjense, ¿y cuánto es el promedio por vaca por día? 4.14. Lo mismo
que los que nos graduamos recientemente, no como Alejandro que se graduó hace mucho tiempo, nos decían igual, en la década de los 80, ¿cuánto producen las vacas en Venezuela? 4 litros diarios. Y en el 70, 4 litros diarios. Y en el 90, 4 litros diarios. Y en el 2018, 4 litros diarios. La pregunta es ¿por qué? Y no tenemos la respuesta, porque no hay una respuesta, pero hay unos indicios bien interesantes, bien interesantes. Porque el Programa Integral de Desarrollo Lechero PIDEL es un programa educativo. Y ya vamos a ver qué nos pasó. Y esto que está aquí es el número de vacas, que dice 44%, es el número de vacas que no están dando leche. Pues cuántas están en ordeño y cuántas están secas. O sea, cuántas están de vacaciones y cuántas están produciendo. El 44% está de vacaciones y el 56% está trabajando. ¿Eso es bueno o es malo? Depende. Ahí sí la respuesta es depende. Depende de muchas cosas. Depende de cómo es mi manejo, depende de cómo es mi genética. ¿Ok? No todas las vacas las ordeño por el mismo tiempo, por ende si las ordeño por menos tiempo siempre tengo más vacas no dando leche que dando leche, y eso está influenciado principalmente por la comida y después por el componente genético. Fíjense, y esto es otra cosa interesante, ¿qué pasa con la leche en Venezuela? De esos 6,5 millones, que menos de eso no se produce, ¿qué pasa? Mira, el 42% de la finca de la leche en Venezuela se hace queso en finca. Se hace queso en finca. El 29% la leche se entrega a queseras informales y el 26% solamente va a la industria. Y el 3% se autoconsume. Y después lo estratifica, ¿no? Los pequeños, ¿qué hacen? Hacen mucho queso en finca, van a la receptoría menos y a la industria mucho menos. El mediano es una transición y ya el grande va más a la industria y menos queso en finca. Y eso es lógico, si el promedio de los grandes son 2.000 litros diarios, 2.000 litros diarios es lo mismo que producir 2.000 kilos de queso a la semana, que tiene 7 días. Y comercializar 2.000 kilos de queso semanalmente hay que moverla. Entonces, el grande prefiere usar los canales de distribución de la industria formal. Y el pequeño, evidentemente, tiende a hacer más queso. Quiere decir que el 85%, porque esta industria también hace queso, más del 85% de la leche en Venezuela se hace queso. Ahorita y antes, siempre, siempre. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es lo que es. Eso es lo que es. Ah, que por eso no hay leches. Eso no es así. Eso no es así. Porque se hace eso, a Dios gracias, no hacemos cola para comprar queso. Y nunca lo hemos hecho. Es el único producto que la producción nacional lo autoabastece. Interesante, ¿verdad? Y culturalmente nosotros somos comedores de queso. El latinoamericano es comedor de queso. El queso no compite contra la leche por la apetencia del consumidor que somos nosotros. ¿Qué quiere decir? Cuando tú vas a una panadería o al abasto a comprar leche y no hay leche, dices, no, entonces me das 200 gramos de queso. Eso no es así. Tú compras queso porque te gusta cómo sabe el queso y bebes leche porque te gusta cómo sabe la leche. Pero nunca hay una discriminación entre qué compro porque esté más barato. No, son dos cosas que no compiten por el cliente. Pero fíjense, esto es interesante. Esta es la cantidad de leche que se enfría en Venezuela. Solamente el 23% de la leche producida en Venezuela se enfría. Y la leche es un producto altamente perecedero porque es un producto perfecto de la naturaleza para la nutrición. Quiere decir que si en 3 o 4 horas tú no la has enfriado o la has procesado, la leche se daña. Quiere decir que si en Venezuela el pequeño productor no hiciese queso, más de la mitad de la leche en Venezuela se dañaría en el campo. Interesante, ¿verdad? Entonces ya sabemos por qué se hace queso. No solamente porque no hay luz, sino hay zonas en donde la vialidad es muy difícil, hay zonas en donde los ríos no permiten en cierta época del año sacar la producción y se saca mensualmente y ese queso salado que a veces compramos, ¿ok? Y bueno, casualmente el Zulia, de la leche producida en el Zulia, el 61% se enfría. Eso es interesantísimo también porque Zulia es el primer estado productor de leche en Venezuela. Produce alrededor de 2,5 millones de litros diarios. Y el 61% se enfría. Eso es impresionante teniendo un país que nada más enfría el 23%. Por eso el Zulia es el paraíso
de la industria. Por eso la planta más grande del Lácteo de los Andes está en Machique. ¿Ok? Pero ¿cuál es el segundo estado más productor de leche en Venezuela? Que lo dije, Barinas. ¿Y cuánto enfría Barinas? El 4%. Entonces, ¿qué pasa con la leche ahí? Se hace queso. Yo también asumía que se hacía todo queso, pero es falso. El 40% de la leche en Barinas la recoge la industria a través de receptorías que enfría. Se hace un gran esfuerzo, porque hay tanta leche que hace un gran esfuerzo por recogerla. Y el tercer estado productor de leche en Venezuela, Guárico, enfría el 1%. Ahí no está la industria, ahí están los queseros y todo el mundo hace queso. Y el cuarto estado más productor de leche en Venezuela, Falcón, el 9%, famoso queso Churuguara, conocido mucho, se hace queso. Entonces, esa dinámica existe porque hay una naturaleza del circuito, no porque alguien lo domina o no lo domina. El otro día me llamó y me preguntaron, cúnchale, los productores nos escondieron la carne. Yo decía, ojalá que estuvieran tan organizados para hacer eso. Embuste. Los productores no están organizados para esa capacidad. Y los que somos, ¿quiénes son productores aquí? Levanten la mano. Y los que son productores saben que el nivel de organización no es de esa magnitud para poder influenciar un producto a nivel nacional. Eso es una gran oportunidad de mejora que tienen los productores. Porque en estas situaciones de crisis, el que no está organizado, si no está solo, la posibilidad de que desaparezca es altísima, altísima. Fíjense qué interesante con los sistemas geográficos de información. Esta es la densidad de leche fría en Venezuela. Miren Guárico, miren Apure. ¿Cuándo el precio del queso deja de subir? Para no decir que baja, pero ¿cuándo deja de subir en Venezuela? ¿Cuándo lo sienten ustedes como consumidores? En junio y julio. Junio y julio, en los últimos 3 años y en los últimos 30 años para atrás es lo mismo. Se para, la velocidad de ascenso de este año se paró y el año pasado bajó y el año antepasado bajó un poco más en junio y julio. ¿Por qué? Porque si el 85% de la leche en Venezuela se hace queso y aquí se hace mucho queso, cuando entran las lluvias en Venezuela se hace más queso aquí y los mercados de las grandes ciudades se abarrotan de queso y el precio cae. Entonces, lo que hace que los precios caigan es la sobreoferta, no los controles. No los controles. Los controles lo que hacen es que desaparezcan. Fíjense, y ya terminando, este es el estado de Barinas. Todo esto son las fincas caracterizadas, las punticos verdes casi negros son pequeñas, los triangulitos son amarillos, ¿ok? Y las estrellas rojas que no se ven son grandes. O sea que el dominio aquí total es del pequeño productor. ¿Qué hicimos acá? Y ahorita lo vamos a ver con más detalle, porque la vez pasada presentamos algunas cosas, hoy lo tenemos completo. Superpusimos la red vial nacional sobre estos puntos y como la caracterización había sido en una de sus áreas de información, dice caracterización de la vía, y la persona dice, bueno, es regular, buena o mala, pero más que lo diga el productor, está un técnico ahí que está con el productor. Y si el productor a veces sale una vez al mes de la finca, a lo mejor la vía le parece regular, pero el técnico le decía, mire, yo que llegué hoy aquí, esa vía es mala, ¿oyó? Es usted que sale una vez al mes. Entonces, lo que quiero decir es que la respuesta ante esa pregunta era colegiada. Habían 2 personas discutiendo la calidad de la vía. Y lo que hicimos fue superponerle la red vial y solamente las fincas que coincidían sobre las vías las dejamos. Y logramos determinar las vías en Venezuela. Este es Barinas y las pusimos así. Las malas en amarillo, las verdes regulares y las rojas buenas. Pero fuimos más allá. Agarramos y por segmento de vía, no solamente en la vía, sino los que estaban asociados a esa vía, cuánta leche hay ahí. Y lo coloreamos en azules en diferentes gradientes. Entonces, esta vía que está regular acá, tiene muchísima leche. Puede llegar casi hasta los 4.000 por segmento de vía.
mientras vías, vamos a ver aquí, a lo mejor aquí no se ve muy bien en las otras, y así logramos determinar toda Venezuela. Ahorita en Venezuela sabemos cómo están las vías y cuánta leche hay en cada vía. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, con los pocos recursos que tenemos, usar los pocos recursos para generar el mayor impacto. Si voy a reparar una vía, ¿cuál reparo? En las zonas rurales, la que tiene mayor leche asociada, evidentemente para darle un flujo y mejorar. Entonces, eso es lo que hace este tipo de información, que es lo que maneja el doctor Heredia, que es la parte de información geográfica. Pero fuimos más allá. No solamente dime la vía, sino ahora dime en dónde están todos los tanques de leche de refrigeración. Entonces ahora sabemos cómo está la vía, cuánta leche hay y en dónde están los tanques. Y estos triangulitos son los tanques. Esto lo que denota es la ampliación de esta área para que ustedes la puedan ver mejor. ¿Ok? Y así hicimos con toda Venezuela. Entonces fíjate, aquí tienes vías regulares con densidades de leche muy altas. Entonces, un alcalde le interesa saber, porque el alcalde tiene la capacidad de apoyar vías rurales. Estas no son vías asfaltadas, no necesariamente. Oye, entonces aquí tengo mucha leche, puedo, en vez de estarlo haciendo en zonas en donde no hay densidades de leche. ¿Para qué voy a reparar aquí? Que no deja de ser importante, pero en un programa de impulso económico yo voy a concentrar los pocos recursos que tengo en donde puedo generar un mayor impacto y más rápido. Y bueno, fíjense, esta es la zona de Barinas, ¿ok? Fíjense que existen tanques de refrigeración y como eso podemos asociar cualquier cantidad de cosas que ya van a ver. Esa es la parte de Oriente. Y es interesante porque hasta ahorita el ministerio es el único que conoce cómo es la vialidad en Venezuela. La comparte. Este ministerio siempre comparte la información con todo el mundo, por cierto. Y lo otro interesante, y ya vamos a la pregunta que estábamos conversando, hemos visitado casi 7 millones de hectáreas en estas fincas, ¿no? Y bueno, así son los pastos que encontramos. Fíjense que este dato sí ya tiene un tiempito, del año pasado. La guinea antes era lo que predominaba en Venezuela y después de la incorporación de las braquiarias en la década de los 60, la braquiaria ha venido avanzando. Pero este es el gráfico interesante. El 86% de los productores en Venezuela no se prepara para la sequía. Y ya el Instituto Oceanográfico del Pacífico alertó sobre el cambio de temperatura del Océano Pacífico hace pocas semanas, en donde dice el fenómeno del Niño ya es un hecho. Entonces, el fenómeno del Niño es que llueve mucho en las costas del Pacífico y la sequía para los que estamos en el Atlántico, que somos nosotros, es recia. ¿Se acuerdan en el 2016 la sequía? No la decretaron tan fuerte como la del 2016, muy similar, pero no tan fuerte. Quiere decir que vamos a tener una sequía, o como llamamos aquí, un verano rudo. Y el 86% de los productores no se prepara para el verano. Interesante eso, ¿no? Quiere decir que las vacas que tengo no las puedo alimentar bien en verano. Entonces, el problema en Venezuela no es de vientre, principalmente. El problema en Venezuela es que lo que tenemos no lo podemos alimentar bien. Y no me lo contaron, yo lo vi. Por eso cada vez que se traen animales importados, ¿qué pasa? Terminan en cuchillo. Y cuando pegan esos veranos, que el verano pasado no fue decretado como niño, sin embargo en Guárico fue muy duro. ¿Cuántos animales no se murieron pegados en lagunas que se estaban secando? Que no tenían fuerza, no podían desplazarse y quedaban atorados en las lagunas tratando de beber agua. Muchísimo. Entonces, si usted me pregunta a mí, este es uno de los 3 principales elementos que restringen la producción nacional. ¿Eso es bueno o es malo? Buenísimo. Malo es no saberlo.
Buenísimo, imagínate, producimos 6,5 millones de litros y el 86% no hace nada para el verano. ¿Tú te imaginas que el 50% se preparara para el verano? La pegáramos de honrón, estuviéramos exportando leche. Algo tan elemental como eso. Y ya vamos a ver otro dato importante. Fíjense, esta es la edad de los esta es la edad como productor, no del productor, sino como productor. O sea, ¿cuánto tiempo tengo siendo productor? Casi el 50% de los productores en Venezuela tienen más de 25 años siendo productor. Es más, el 80% tiene 20 años o más siendo productor. 20 años o más. Y el 86% no se prepara para la sequía. Entonces ya entendemos por qué sigue siendo 4 litros por vaca día, desde que nos conocemos. Porque la persona tiene 25 años haciendo exactamente lo mismo. Eso no lo sabíamos antes. Por eso cada vez que decían, vamos a hacer un programa de fomento lechero y vamos a empezar a inseminar. Ese no es el problema. El problema es, este es el problema que está aquí. Para nosotros esta es la lámina más importante que hay. Este es el nivel educativo de los dueños de finca. Dueños de finca. No importa que tenga 1 hectárea, pero si él es el dueño, no se le preguntó al ordeñador, se le preguntó a él. El 7,76 no sabe leer ni escribir. Y el 10% nunca fue al colegio. Nunca. Y el 47% cursó algo de primaria. O sea que el 57% o nunca fue o cursó algo de primaria. Interesante, ¿verdad? Y el 25% fue algo de secundaria. O sea que el 83% de nuestros productores cursó hasta algo de secundaria. Interesante, ¿verdad? Las informaciones ni son buenas ni son malas. Esa es la respuesta de 92,000 personas que visitamos. Si alguien tiene algo diferente, lo compartimos. Pero esto nos permite tener una tremenda oportunidad. Empecemos a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. El problema es taparnos los ojos y no ver nada. ¿Quiénes hicieron ese ejercicio aquí el año pasado? Levanten la mano, ¿se recuerdan? ¿Quiénes levanten la mano quienes estuvieron aquí el año pasado? Oye, no mucho. Bueno, vamos a hacer el ejercicio para que nos espabilemos. Los que ya lo saben, por favor, no me lo vayan a chalequear. ¿Ok? Les agradezco. Necesito una lámina blanca, brother. Que inserten. Sí, pero ¿dónde está el computador aquí? Ah, ya lo vi. Y el teclado está aquí. Ok. Ya. Los ojos de antes o los anteojos. Bueno, vamos a ponernos todos de pie, por favor. Todos de pie. Todos de pie. Los que ya saben el ejercicio, por favor me ayudan a que nadie haga trampa. ¿Ok? Vamos a hacer muy sencillo. Viendo hacia el frente, vamos a cerrar los ojos y nos vamos a poner las manos enfrente de los ojos, pero con los ojos trancados. Todos, hasta los que tienen lentes sin hacer trampa. Usted también, no haga trampa. No, te los tienes que poner enfrente de los ojos. Tápatelos así. Y con los ojos cerrados. No veas para acá, estás haciendo trampa. Ok, sin abrir los ojos y con las manos enfrente, los que están ahí en la puerta también lo tienen que hacer. Viendo para acá, usted también, señorita. Ok, ese es un ejercicio para todos. Me van a decir qué es lo que ven, con las manos enfrente y con los ojos cerrados. Negro, ¿verdad? Ok, sin quitarse la mano de enfrente, pónganse la mano enfrente, sin quitarse la mano enfrente de los ojos, abran los ojos, sin quitarse la mano. ¿Qué es lo que ven? La mano, ¿verdad? Ahorita todos se van a quitar la mano enfrente de los ojos y van a ver con los ojos abiertos enfrente. ¿Qué ven? Blanco, ¿verdad? Esos son los 3 tipos de venezolanos que hoy en día existen en Venezuela. El que no quiere ver nada, el que sencillamente ve barrera y los que están aquí como ustedes capacitándose, que sí ven una luz al fin del túnel y le están echando pichón. Los felicito.
Espero que el año que viene la gente sea diferente. ¿Están de acuerdo con eso? Y lo otro que nos está haciendo muchísimo daño es que no estamos cooperando unos con otros. Pero grave. Nos hicieron tuvimos un curso el viernes pasado en la fundación, en Barquisimeto, y el facilitador nos dio una pela con un ejercicio en donde nos dimos cuenta que, wow, la viveza nos mata. La viveza nos mata. No estamos dispuestos a cooperar entre ninguno de nosotros. Esto no tiene nada que ver ni con colores ni con nada. Eso tiene que ver con los venezolanos. No estamos dispuestos a cooperar ninguno con otro. Entonces, esta lámina nos demuestra, y esto es la ganadería. La agricultura no sabemos, pero no debe ser muy diferente. Hay que medirlo. Entonces, lo único que estimula la producción, por lo menos la producción pecuaria, es la educación. Lo demás es botar dinero. Cualquier cosa que usted haga, y sencillamente no hay que ser muy evidente. Salgan a la calle y véanlo en el campo. Yo a veces le digo a la gente, dejen de ver tanto los grupos y salgan un momentico y volteen alrededor para que vean la realidad. ¿Y cómo la vamos a superar? Por supuesto. Y lo otro que asociamos fue el nivel educativo con la preparación para la época de sequía. Y evidentemente hay una correlación positiva. Porque el nivel educativo a veces también tiene que ver mucho con la terquedad. Yo hago esto porque así me enseñaron y no me sacan de aquí. Entonces, ¿qué posibilidad hay de haber mejorado la producción de leche en los últimos 30 años? Cero. Cero. Si estamos haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y eso nos da unas oportunidades tremendas. Si usted va a empezar un emprendimiento ahorita, no hagamos lo que todos hacemos normalmente, por lo cual fracasamos, que es, voy a sembrar lechosa y siembro mi lechosa. Y cuando lo voy a vender al mercado, no me dijeron que la lechosa no podía ser más grande que esto, que no podía tener pintica, así por dentro estuviera igualita. O sea, ni siquiera fui a estudiar o a ver qué era lo que quería la persona que me lo iba a comprar. No hicimos un estudio de mercado. Y entonces, ¿qué decimos? Esto es una rosca, aquí están los intermediarios. Es así, es así. Entonces no fue mi problema, es el problema que me causó otro. Y así nunca sale. El intermediario existe porque nosotros ni conocemos el mercado ni nos organizamos. Y si los intermediarios no existieran, mucha producción se dañaría en el campo. Pues no somos capaces de hablar con el de al lado ni con el otro para sacarlos todos en conjunto. Y los fletes solos nos matan. Y hoy más que nunca. Entonces, no nos quedemos tanto del intermediario y accionemos nosotros para ver cómo lo sacamos del juego. Porque si él no está ahí, muchas de esas verduras que ustedes compran aquí no llegarían. Porque el agricultor es muy poco organizado. Entonces, este elemento de educación es fundamental. Y bueno, como dice esto, recuerda que los robles más fuertes son los que crecen en contra del viento. Si algo nos ha enseñado esta crisis, es a ser más eficiente, es valorar las cosas, ¿ok? Inclusive valorar a la familia, para aquellas familias que se han disperso porque se han ido muchos, ¿ok? Pero definitivamente esto nada más lo resolvemos si empezamos a trabajar en conjunto y empezamos a cooperar unos con otros, sin que nadie pierda, pero a cooperar, a cooperar. Entonces, si usted va a generar un emprendimiento en la zona, en la área ganadera, que ya hay un estudio de mercado, pues es un estudio de mercado. ¿Qué haría yo? Oye, voy a ver cómo produzco pasto para vender heno, porque aquí nadie se prepara para el verano. O sea, toda paca de heno que yo haga la voy a vender. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa sucede? Lo que usted dijo. Se necesitan vientres. ¿Por qué? Porque la gente
como no puede sustentar bien al animal durante todo el año, normalmente nunca ve su reemplazo llegar a ordeño. O sea, esa becerrita que nació nunca llega o muy pocas llegan. Y por ende siempre ando buscando novillas para comprar. Entonces, críen novillas, pues. Siempre va a haber un mercado de novillas. Porque reales para traer se acabaron. Entonces, eso es un mercado interesante. Es más, exportamos heno formalmente, ¿ustedes sabían? Bermuda, sí, muy bien, a todas las islas del Caribe por la condición de los équidos, de los equinos que hay ahí, de los caballos. Pero muy bueno. Pero imagínate, tienes 126.000 o 115.000 productores que necesitan alimento 4, 5 o 6 meses al año. Un mercado que se pierde de vista. Entonces, antes de un emprendimiento, veamos qué podemos hacer. Y la causa de hacer las cosas no es el dinero. La causa de hacer las cosas es hacer algo que te guste y que lo hagas bien. Y en consecuencia te traerá dinero. Pero si la causa inicial es dinero, estás raspado. Porque en lo que entiendas hay un poquito de freno para hacer, abandona. Entonces, eso es lo que uno le dice a los hijos de uno. No hagas algo por dinero. Haz algo que te gusta, que sea rentable y que lo hagas bien. Y en consecuencia tendrás algo. Pero no al revés. Y eso está dado. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Eso era lo que teníamos para hoy. ¿Alguna pregunta? Bueno, la cuña respectiva. Siempre estamos dictando cursos allá pasando Yaritagua, llegando a Barquisimeto. Sistemas geográficos de información y su aplicación a la agricultura, que próximamente vamos a involucrar a Alejandro con los drones también. Ese es un curso que se va a lanzar ahorita en una plataforma de educación a distancia, también gracias a la colaboración de Alejandro Heredia, que ha sido excelente con nosotros en eso. Planificación estratégica, esto dijo 15 de noviembre, la hicimos el 15 de noviembre, se llenó, se hizo una lista y se va a repetir el 11 de diciembre. Este viene en enero. Y así sucesivamente, gerencia efectiva y desarrollo personal, muy bueno, ese fue el viernes pasado que nos dieron una pela. Y los diplomados en reproducción de rumiantes y en ganadería doble propósito de leche. Vamos en la corte número 18, usted lo dictamos desde el año 2008. Este está de recién sacado del horno, ya tiene una corte lista. Curso básico de Excel, bienestar animal, mantenimiento, maquinaria y equipo agrícola. Ahorita muy importante para los que tienen tractores. Antes resolvíamos el problema del bote de aceite con una paila de aceite. Ahorita hay que cambiar el sello. Ya le vamos a dar la palabra. Inseminación artificial, ordeño. Y bueno, y así sucesivamente. Eso está en las plataformas de la página web de la Fundación Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología. Dígame.